¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Enrique López, soy miembro del equipo Quimeca en la función de ingeniero de ventas y de soporte técnico. El día de hoy el tema que vamos a platicar va a ser simulación de tratamientos térmicos Abacus Dante. Bien, quisiera empezar con una serie de, más bien con una ligera introducción de quiénes somos. Bueno, Quimeca es una empresa que lleva aproximadamente 15 años en el mercado, es partner autorizado y centro certificador de Dassault Systèmes, que es una empresa líder mundial en el desarrollo de soluciones CAD, CAE y CAM. Quimeca ofrece servicios de venta y capacitación de software CAD y CAE, también soluciones en materia de diseño, análisis y validación de piezas, ensambles y mecanismos. También construimos bancos de pruebas, sistemas y subsistemas, y también hacemos maquinados CNC. Bien, hoy vamos a hablar de dos soluciones de simulación. La primera es la solución de Simulia de la empresa Dassault Systèmes, en donde se encuentra el software Abacus, que es un software de simulación. Y la segunda es el software Dante, que es el especialista en tratamientos térmicos. Este software está hecho por o es desarrollado por Dante Solutions. Bien, antes de empezar, o bueno, para empezar, vamos a ver un pequeño video, es un video corto, está en inglés, pero es muy explícito. Vamos a ver el comportamiento de la estructura de los aceros. To understand the benefits of heat treating processes, first requires an awareness of metal and alloy structures. When a molten metal solidifies, the atoms arrange themselves into definite patterns called crystal structures. The two most common crystal structures in metals are body-centered cubic and face-centered cubic. These crystal structures grow uniform. Perdón, tuve aquí un pequeño titubeo. Vamos a ver otra vez, desde el principio. Espero se escuche bien. To understand the benefits of heat treating processes, first requires an awareness of metal and alloy structures. When a molten metal solidifies, the atoms arrange themselves into definite patterns called crystal structures. The two most common crystal structures in metals are body-centered cubic and face-centered cubic. These crystal structures grow uniformly in all directions within each developing crystal. As the metal cools, these crystals are confined by the adjacent developing crystals, forming grains. The line of intersection between grains is called a grain boundary. Because the grains form independently, their crystal structures develop tilted in various directions. All atoms in these crystalline structures are held in place by electromagnetic attraction to neighboring atoms.
If a force or load is applied to a metal, these electromagnetic bonds stretch, allowing the atoms to move slightly. When the load is removed, the bonds pull the atoms back into position. If the applied force exceeds the metal's yield strength, those electromagnetic bonds will break, causing permanent stretching or deformation. To make metals stronger and more resistant to deformation, it's necessary to strengthen their crystal structures. This is done by adding alloying elements, which are other metals or non-metallic elements like carbon. The addition of an alloy introduces foreign atoms within the crystal structure of the base metal, disrupting the structural uniformity. This disruption results in increased strength. Bien, espero se haya escuchado bien. Si no, ahorita lo vamos a volver a explicar o tratar de detallar un poquito. Bien, aquí en el video hablamos de la estructura cristalina del acero, que se va formando conforme el material, el acero, se va enfriando. Recordemos que el punto de fusión del acero es aproximadamente 2700 grados centígrados, y conforme se va enfriando y solidificando, van apareciendo las primeras estructuras cristalinas en el acero. La primera, de la primera que hablábamos, era la estructura primaria cúbica centrada en el cuerpo, que esta aparece a los 1538 grados centígrados y que no es magnética. Ahorita se va a entender un poquito mejor eso. Luego, conforme se va enfriando el material, la estructura cúbica centrada en las caras aparece a los 1401 grados centígrados. Como característica, esta es no magnética. Luego vuelve a aparecer la cúbica centrada en el cuerpo a los 908 grados centígrados, no magnética, y conforme se va enfriando más, a partir de los 768 grados y hasta la temperatura ambiente, esta estructura centrada en el cuerpo se convierte en o tiene propiedades magnéticas. También aquí hablamos de las estructuras cristalinas de los átomos, que se unen a través de enlaces electromagnéticos, y como vimos en el video, esos enlaces electromagnéticos son los que mantienen la cohesión del material. Si nosotros, como lo vimos ahí, si nosotros aplicamos fuerza, pues de tal manera que no rompamos esos enlaces electromagnéticos, vuelven a su forma original, lo que conocemos como elasticidad. Y cuando rompemos esos enlaces electromagnéticos por una aplicación de fuerza excesiva, pues ya empieza lo que es la plasticidad, es decir, ya deformamos y pierde la geometría original la estructura del acero. Vimos que conforme se va enfriando el material, va formando granos. Perdón, se va enfriando la estructura del material y se va enfriando y forma granos. Esos granos se van formando independientemente, porque pues el proceso de enfriamiento no es igual en todo el proceso. Entonces unos se enfrían más rápidos y otros más lentos. Cada grano donde hace frontera, pues se le llama ahí, que está iluminado con amarillo, se le llama pues borde de grano o la frontera de grano. Ahorita también vamos a ver por qué es importante. Como lo vimos, para reforzar los enlaces electromagnéticos de los átomos, es necesario incrustar átomos de elementos metálicos o no metálicos, y para el caso del acero, los elementos, el elemento que más se utiliza o que se incrusta para reforzar las propiedades y los enlaces electromagnéticos es el carbón.
Aquí vemos cómo se incrustan en las estructuras cristalinas y pues hacen un reforzamiento de los enlaces electromagnéticos. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es un tratamiento térmico. Bueno, un tratamiento térmico es un proceso térmico controlado. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros controlamos tanto el calentamiento, las velocidades, la temperatura, como el enfriamiento también lo controlamos, ¿sí? Se aplica a los materiales para modificar su estructura cristalina. Me refiero aquí a materiales y no al acero porque hay diferentes tipos de materiales que pueden llevar tratamiento térmico. Los metales, los no metales como polímeros y elastómeros, y también incluso hasta la madera puede llevar un tratamiento térmico. ¿Qué pasa con el tratamiento térmico? Pues mejora el desempeño de los materiales en condiciones de trabajo específicas. Es decir, eh, para cierto tipo de trabajo o de desempeño mecánico utilizamos cierto tipo de tratamiento térmico. En el caso del acero, que es lo que nos ocupa, los tratamientos térmicos que existen se pueden dividir en tres procesos, que son los procesos de reblandecimiento, los procesos de endurecimiento y los procesos de tratamientos de superficie. Los procesos de reblandecimiento, pues tenemos el recocido, el revenido, el normalizado, son para el relevo de esfuerzo, que está medio complicado, que es la esferoidización, que básicamente se utiliza para maquinados. En especial es cuando ciertos tipos de acero vienen en construcción laminar en sus estructuras cristalinas, vienen en forma de láminas. Esto, cuando se maquinan ese tipo de aceros, la herramienta que se está usando para maquinarlos, pues sufre desgaste y deja un mal acabado porque está golpeteando con el filo de la herramienta. Entonces, esos tipos de acero eh, se le se le hace este tipo de tratamiento térmico y hace que la estructura que estaba en lámina se vuelva tipo esfera. Con eso evitamos ya que haya golpeteo en la herramienta y, y nos deja un mejor aporte. Serían tan amables, ahí está coordinando José Luis, el ingeniero José Luis García. Eh, me la hacen saber en el momento que deseen, por favor. Eso no lo mencioné al principio. Bueno, hay procesos de endurecimiento que en este caso son el temple o templado, o la carburización o el cementado, se le conoce también como cementado. Ahorita los vamos a explicar. Y procesos de tratamiento de superficies, que es la nituración, la cianuración y el endurecimiento por inducción. Son exclusivamente para superficie. Bueno, vamos a ver el temple, que es uno de los procesos más importantes y de mayor uso en la industria. Vemos aquí tres imágenes. En la primera tenemos el acero a temperatura ambiente, que normalmente está en fase en una estructura cristalina que se llama perlita. Esta es una fase del acero cuando se enfría. Y vemos aquí los granos que están compuestos por estas eh, rayas negras, que es carbono, y abajo está el acero o la ferrita, que es carburo de hierro. ¿Sí? Esto es a temperatura ambiente. Cuando calentamos el material hay un cambio de fase o de estructura cristalina
estos granos se empiezan a modificar por la acción de la temperatura, por arriba de los 720 grados, empiezan a modificarse y empiezan a aparecer esta nueva estructura. Y ya cuando llegamos por ahí de los 900 grados centígrados, ya toda la estructura está cambiada, ¿sí? A esta fase se le conoce como austenita, a esta fase del acero. Se le conoce como austenita, y en un tratamiento térmico como el temple, pues es lo que buscamos, ya que la austenita tiene la propiedad de poder convertirse en otra fase cuando enfriamos el material. Por ejemplo, la perlita no tiene esa propiedad, no podemos convertirla en otra fase o en otro compuesto cristalino, pero la austenita sí, y eso se alcanza cuando se llega por ahí de los 900 grados centígrados. Cuando enfriamos rápidamente, aparecen estas, le llaman agujas en el grano, así se enfría, y esta estructura cristalina se le llama martensita. Es cuando viene el enfriamiento súbito, la austenita se convierte en martensita, y la propiedad de la martensita es que pues es muy dura, ¿no? A diferentes grados es muy dura. Cabe mencionar aquí que durante el enfriamiento, dependiendo de la velocidad del enfriamiento, puede quedar austenita atrapada, puede quedar carburo atrapado, perlita, ferrita, cementita. Todas esas fases, como el cambio es muy rápido, todas esas fases pueden quedar atrapadas en la superficie del material, pero no son representativas en términos de porcentaje de cómo queda al final del tratamiento, que casi el 100% pues es martensita, ¿sí? Otra propiedad o desventaja es que la martensita es tan dura, pero es muy frágil, se rompe. Para esto tenemos que hacer un revenido, y ese revenido le da una, digámoslo así, como flexibilidad a las agujas que se ven en la imagen, porque aparecen átomos de carbono en el revenido. Es un recalentamiento, no al grado o no alcanzando la temperatura arriba de los 700 grados, y hace que el material tenga un poco de ductibilidad, es decir, que no lo hace tan quebradizo. Para el proceso de templado, pues tenemos que hacer algunas consideraciones, como pues es la temperatura del horno, es decir, que el horno nos dé para calentar la pieza de acuerdo a su tamaño, ¿sí? El tipo de horno quiere decir que pues hay hornos de inducción que utilizan energía eléctrica, hay hornos de hidrocarburo, normalmente gas, y hornos de vacío, que también son de inducción, pero ahí es otro tipo de, como no hay aire, pues es un horno más eficiente. Y también tenemos que tomar en cuenta el medio de enfriamiento. Los medios de enfriamiento pues pueden ser agua, aceite, sales o salmuera, una solución de sales, puede ser aire frío, ¿sí? Normalmente son esos 4 tipos de enfriamiento que hace el enfriamiento súbito. De acuerdo al tipo de medio de enfriamiento, también depende la velocidad de enfriamiento. No es lo mismo enfriar con agua que enfriar con aceite. El coeficiente de transferencia de calor en agua es mayor o es más súbito enfriarlo con agua que enfriarlo con aceite. En aceite es un poquito más suave. Esto depende del proceso que vayamos a tener, depende de la pieza, del tamaño de la pieza, y por eso es importante. Hay veces que si hacemos un enfriamiento muy rápido, se empiezan a generar esfuerzos internos y puede llegar a haber hasta fractura, lo cual pues obviamente no es deseable. En cambio, si hacemos un enfriamiento más suave, por ejemplo en aceite, en la salmuera todavía es un poquito más suave, ¿sí?
por ejemplo, en aceite, el intercambio de calor entre el aceite a temperatura más fría que la pieza que viene caliente casi al rojo vivo, el intercambio de calor es más suave. Hay que tomar en cuenta también los procesos, es decir, que yo si estoy enfriando en aceite, el aceite también se calienta. Entonces tengo que tener un medio también para enfriar el aceite y mantenerlo a temperatura constante para que no me afecte el enfriamiento de la pieza que sale caliente. Ya hablamos un poquito de esto, pero los factores críticos del templado, pues la distorsión. ¿Qué distorsión voy a tener cuando yo templo una pieza? ¿Sí? La velocidad de calentamiento. Si es un calentamiento muy súbito, puede ser que yo llegue a la temperatura de 900 grados, pero en la superficie. Sin embargo, en el centro de la pieza no llego a esa temperatura y también al momento de enfriar nos va a causar esfuerzos internos y el temple no va a ser el adecuado. ¿Sí? Los esfuerzos residuales, siempre que hay siempre que hay un temple con el cambio de temperatura súbito, pues quedan esfuerzos en las piezas. Esto depende de la geometría de la pieza. También debo tomar en cuenta el cambio de fases del acero. ¿Qué tipo de acero tengo? Y cómo se va a comportar y cómo va a cambiar conforme yo voy aumentando la temperatura. Va a llegar a la austenización, pero dependiendo del contenido de carbono, sí va a ser un poquito más arriba la temperatura, un poquito más abajo, y cuando yo enfríe, puede quedar la austenita atrapada si yo enfrío muy súbitamente y va, lo mencionaba, dependiendo del contenido de carbono, puede quedar más o menor cantidad de carbono atrapada en el enfriamiento y eso nos puede afectar de alguna manera la dureza o el cambio de fase en la superficie de la pieza que vamos a trabajar. También otro factor es la posición de enfriamiento. No es lo mismo que yo meta una flecha en forma vertical que la meta en forma horizontal. ¿Sí? El enfriamiento no va a ser el mismo. Digamos, si yo tengo una pieza de 2 metros de longitud y la meto, pues, digámoslo así, parada, o en forma vertical, no, el intercambio de calor no va a ser el mismo que si la meto en forma horizontal. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta el grado de dureza que va a resultar del tratamiento térmico, porque finalmente eso es lo que buscamos, que el acero nos quede con cierta dureza en la escala Rockwell, que nos quede con cierta dureza y bueno, depende igual del contenido de carbono, depende del tratamiento térmico que le dé, bueno, no del tratamiento, sino de la velocidad de enfriamiento. También tenemos que tomar en cuenta un factor importante es el grosor de la capa cristalina, es decir, de la martensita. Platicábamos que queda una capa, pero esa capa tiene cierto espesor, después se va degradando y van apareciendo otras fases u otros materiales propios del acero. Lo mencionábamos que era pues la ferrita, la perlita, martensita, austenita, van apareciendo conforme vamos hacia el centro de la pieza, hacia el centro del material, van apareciendo otras fases. Entonces, el grosor de esa capa de martensita, de la capa dura, digámoslo así, también es importante considerarlo porque también hay algunas veces que tenemos que retrabajar la pieza o por meterla a maquinados o a rectificado por la misma distorsión o porque así nos lo pide. Digamos que para trabajar en tolerancias de acuerdo a la geometría que especifica nuestra pieza. Y en el caso de la carburación, perdón, de la carburización, también tenemos que tomar en cuenta el espesor que nos va a dejar la capa de carbón. Recuerden que la carburización se hace en una atmósfera saturada de carbono y conforme se aumenta la temperatura y se enfría, súbitamente va a quedar la capa incrustada en la superficie. Esto, la capa de carbono, ahorita vamos a ver más adelante para qué nos va a servir. Bien.
Ahora pasemos a lo que es la simulación por el método de elemento finito. El método o la simulación o el análisis por el método de elemento finito es un método matemático numérico, se basa en soluciones de ecuaciones diferenciales. Se necesita una herramienta software para que nos haga la solución de esas ecuaciones diferenciales. En este caso, la herramienta software que utilizamos es el software Abacus, que hace la simulación. Se necesita un modelo CAD de la pieza a simular y se necesita un mallado, está mal escrito esta palabra, se necesita un mallado de dicho modelo donde se construye una malla unida por nodos y se hace el análisis en cada uno de ellos, el comportamiento de, de esa área en particular en condiciones en condiciones específicas que nosotros le decimos, es decir, si está a esfuerzo, si está a temperatura, si está bajo fuerzas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la simulación por el método de elemento finito. En este caso, en el caso de que estamos hablando, nosotros vamos a utilizar el software Dante, que es el software de especialista en tratamientos térmicos, y vamos a utilizar o va a trabajar junto con el software de simulación Abacus de la suite Simulia. Trabajan juntos, uno no puede trabajar sin el otro, entonces por eso estamos hablando de estas dos soluciones. Bien, algunas características de la software Dante. El software Dante es un software comercial de simulación de tratamientos térmicos basado en el método de elemento finito. Hace una descripción precisa de la transferencia de calor durante los procesos de calentamiento y enfriamiento. Hace la validación del comportamiento mecánico, es decir, de la distorsión y esfuerzo. Con una base de datos instalada, calcula y predice la transformación de fase, la dureza, los modelos de carburación para diferentes tipos de acero. Estamos hablando que solamente de acero. Y hace el análisis de la dirección y el método de enfriamiento. Es decir, hace una correlación ahí de el método, cómo vamos a enfriar la pieza y cómo en qué posición y cómo se va a comportar ese acero en los cambios diferentes de fase que tiene cuando enfriamos la pieza. Bien, hablábamos de la carburización. Esas son algunas de las capacidades de este software. Nos puede reportar la capa de carburo cuando hacemos el tratamiento térmico de carburización o la cementación. Esto es importante porque recuerden que este tipo de tratamientos térmicos los hacemos en piezas de acero que normalmente van a tener rozamiento con otro tipo igual de piezas de acero, ya sea más duro o más blando, pero que esto puede ocasionar desgaste. Entonces, cuando hacemos este tipo de tratamiento térmico, nos deja una capa de carburo, el cual también es, bueno, es necesario que sepamos cuánto espesor tiene, porque también de ahí depende si vamos a pasar esta pieza a un proceso de rectificado o de maquinado. Entonces necesitamos saber exactamente cuánto es para saber cuánto quitar, ¿no? Sin afectar las propiedades o sin afectar las noblezas de ese tratamiento térmico. ¿Qué más nos reporta Dante? Pues nos reporta las curvas TTT, que son las de transformación, temperatura, tiempo. Las curvas CCT nos reporta esfuerzos residuales. Nos hace un reporte de dureza basado en las curvas de Joe Mini, ¿sí? Hace un reporte de la distorsión, también cuánto
modifica la geometría de una pieza, y así trabaja el software Dante junto con Abacus. Tenemos una herramienta de hardware que nos va a hacer la chamba, el trabajo, que es nuestra computadora, nuestro servidor, y nosotros vamos a alimentar a este servidor pues con el modelo CAD, la construcción del modelo CAD, y ahí lo vamos a mallar. Hacemos también el software Abacus tiene la metodología de transferencia de calor, tiene una metodología para calcular la carburización, tiene las ecuaciones diferenciales para los cambios de fase, para los intercambios de calor, tiene los modelos mecánicos y una base de datos para poder resolver también estas ecuaciones diferenciales. Tiene los modelos cinéticos de comportamiento conforme a la temperatura. ¿Y que nos entrega? Pues nos entrega los reportes de la microestructura, las cargas dimensionales, los esfuerzos residuales, reporta, ya lo hemos dicho, durezas, etcétera. Esto así es como trabaja el software Dante con Abacus. Bien, aquí una esquematización, ¿sí? Tenemos un directorio de instalación en el cual vienen las subrutinas y las librerías para que nos dan los comportamientos de los aceros. Tiene una base de datos de transferencia de calor, de los coeficientes de transferencia de calor en los hornos, en el aceite, en sales, en gas, de aspersores, con aire. También tiene una base de datos de los del comportamiento térmico y de fase de los aceros. En esta base de datos están los aceros y medio carbón, los aceros aliados al carbón y los aceros aliados endurecidos. También tiene una ayuda y bueno, trabaja con el software Dante usando las subrutinas. Tiene el módulo de Abacus CAE, que es para la construcción de la malla, y también podemos construir ahí el modelo CAE. También tiene el solver tiene el solver con el cual pues hace toda la interacción de ecuaciones diferenciales, y tiene el visualizador o la interfase gráfica, que es como nosotros podemos ver los resultados, ya sea en video, en gráfica, por colores, etcétera. Así trabajan estos dos softwares. Beneficios de Dante, bueno, pues de la simulación con Dante, reduce los retrabajos, es decir, pues si queda mal una pieza, pues hay que volverla a meter al horno, si no nos da la dureza, tenemos que volver a meter al horno, ¿sí? También pues nos reduce los maquinados, reduce y elimina las operaciones posteriores, elimina las operaciones de tratamientos térmicos posteriores, lo que les mencionaba, que si lo tenemos que volver a meter otra vez al horno porque no quedó con la dureza adecuada, reduce el enderezado o el rectificado. Cuando hay distorsión, pues si queda chueco, pues hay que enderezarlo de alguna manera o rectificar la pieza. Mejora la calidad. ¿Por qué? Porque tenemos más control del propio tratamiento térmico, controla la distorsión y los esfuerzos residuales. Otros beneficios, ¿sí? Mejora las capacidades de diseño de nuestra empresa y de nuestra empresa. Predice el impacto de nuevos diseños o modifica el diseño de manufactura. Vamos a ver un ejemplo de ello. Ayuda a reducir pruebas virtuales costosas. Reduce el tiempo de horneado. ¿Por qué? Porque predecimos en qué tiempo la pieza va a quedar a la temperatura que deseamos, y con ello reduce el consumo de combustible o energía, en su caso, si es energía eléctrica, ¿sí?
a lo mejor una pieza que normalmente empíricamente decíamos que iba a estar en 1 hora, a lo mejor va a estar en menos tiempo y con ello pues vamos a ahorrar combustible del horno o energía si fuera el caso de hornos de inducción. Aquí tenemos un ejemplo de resultados, un video de cómo al calentar la pieza va cambiando de fase. Ahorita está en perlita y ya perdí ¿dónde está? Ok, ahí está el video. Como vean cómo se va cambiando de fase, llega a ser austenita. Estábamos hablando de porcentajes. Cuando está en rojo completamente, voy a poner pausa. Aquí está al 100% de austenita, aquí no lo reporta, en rojo es el 100% de porcentaje de austenita. Recordemos que la austenita es lo que queremos que se transforme el material para poderlo cambiar en el temple a martensita. Entonces continuamos el video. Seguimos con el video. Ahí ya va enfriando la pieza. Viene el cambio de fase. Se va transformando. Ahí aparecen otras fases. Ferrita, perlita, cementita. Y llega a la martensita. Ya cuando está en azul. Aquí tenemos un modelo. Construimos nosotros un modelo. En este caso es para enfriar un tubo de acero que debe llevar un endurecimiento, ¿sí? Nosotros podemos jugar para la cuestión del modelo, podemos jugar, lo vamos a enfriar por aspersores, podemos modelar la distancia, podemos jugar con estos factores como es la distancia entre aspersores, el número de aspersores, puedo usar 1, 2, 3 o 4, simulo y me va a entregar un resultado hasta que yo optimice mi diseño. En este caso, llegamos a la conclusión de que se necesitaban 4 aspersores para enfriar un tubo. Hacemos un mallado del tubo para hacer nuestro análisis, nuestra simulación. Perdón, estoy tomando un poquito de agua porque aquí ya tenemos un patrón de rociado con la temperatura. Esta es una imagen física, perdón, fija. Vamos a ver un video cómo quedó. Aquí le damos el video, vean cómo está en rojo, esto es temperatura, y conforme digamos que los aspersores están fijos y lo que se va moviendo, imagínense, lo que se va moviendo es el tubo. Vemos cómo va enfriando, la parte azul es lo más frío, es donde va pegando el chorro de agua, y luego cómo hay una recuperación de temperatura, pero ya no nos afecta, ya el tratamiento térmico está dado, ¿sí? Vean cómo va pasando todo el largo del tubo y se va enfriando. Es importante analizarlo, vamos a ver el video que sigue de cerca, ¿sí? Aquí ya es un acercamiento, igual es temperatura, pero vean, eh, es importante cómo vean que está enfriando, pero todo el tubo, digamos, tiene aquí un corte transversal, pero aquí en la simulación vemos cómo podemos girarla. Este es un video fijo, pero en nuestra computadora podemos girarla y ver cómo va enfriando parejo, por así llamarlo. Va enfriando parejo, ninguna eh, sección, ninguna área de la pieza se queda sin enfriar con los aspersores alineados. ¿Sí? Ninguna área se deja de enfriar y el tratamiento térmico pues es parejo y igual en toda la circunferencia del tubo. Aquí vemos, como vimos, hay una recuperación de calor después del enfriamiento, pero ya no nos afecta en el tratamiento térmico. Pasamos a la siguiente
imagen. Esto es un video muy ilustrativo de 5 reportes que podemos tener con Abacus Dante o Dante Abacus. El primero son 5 cuadros. En el primero nos reporta la temperatura, el cambio de temperatura. En el segundo nos reporta la austenización. En el tercero nos reporta el cambio de fase ya con el enfriamiento a martensita. En el cuarto nos reporta los esfuerzos residuales que aparecen después del tratamiento térmico. Y en el quinto nos aparece la distorsión o el desplazamiento de acuerdo a la geometría original, que tanto se deforma nuestra pieza. Aquí cabe mencionar que es una flecha en la cual va a pasar una bobina de inducción, la cual no dibujamos para efectos prácticos, pero sí en el modelo de simulación se le dice que va a ser. Entonces es una bobina de inducción que va pasando a través de la flecha y que abajo de la bobina de inducción está el medio de enfriamiento, en este caso pues, un chorro de agua que va enfriando la flecha inmediatamente después de que es calentada. Entonces vamos a darle play. Fijémonos en el primer recuadro de temperatura. Ahí se ve como en la parte roja como va calentando y viene el enfriamiento. Inmediatamente después ya no está rojo, no lo deja rojo, viene el enfriamiento y aquí están las temperaturas, las temperaturas que nos va describiendo. El rojo pues, es por ahí de los 940 grados centígrados y inmediatamente el de abajo, el verde, es por ahí de 210 grados centígrados, ¿no? Entonces aquí ya vamos haciendo el tratamiento térmico, calentando y enfriando. Fijémonos en el segundo recuadro, que es la austenización. Recordemos que es a lo que queremos llegar cuando calentamos la pieza. Vemos conforme va calentando cómo se va transformando en austenita y ya cuando llega el enfriamiento se vuelve martensita. Pero aquí la austenización pues es en la parte que va calentando. Nos reporta que está casi al 100% de austenización, lo cual pues es lo que queremos, ¿no? En el tercer recuadro, fijémonos ahí cómo ya viene el cambio de fase de austenita a martensita, que recordemos que es la estructura fuerte o dura. El rojo es el 100%, también está en términos de porcentaje, ¿sí? El rojo es el 100% de austenita. Vemos cómo va avanzando, conforme va avanzando la bobina, calentando y enfriando, la austenita, perdón, la martensita, ¿sí? Va apareciendo. Gracias, ingeniero. La martensita va apareciendo en nuestra pieza, ¿sí? Conforme vamos enfriando, la martensita va apareciendo. En el cuarto recuadro, le volvemos a dar play, vemos los esfuerzos residuales que va dejando el tratamiento térmico per se, ¿sí? Entonces, aquí conforme va enfriando la pieza, aquí va calentando, va enfriando la pieza, se van apareciendo en rojo los esfuerzos residuales, están en megapascales, ¿sí? Lo rojo reporta 800 megapascales de esfuerzos residuales, esa es la escala. Los esfuerzos residuales, veamos que se cargan más en la parte de la base, ¿sí? Y al final son los esfuerzos, ahí está trabajando la pieza para no modificar su geometría, se resiste, digamos. Y en el quinto cuadro, aquí viene el cambio de geometría, el desplazamiento, ¿sí? Conforme va avanzando, hay un cambio de geometría, una distorsión, ¿sí? Obviamente, como la base es la parte más rígida, pues ahí hay menos distorsión. Nos reporta en la parte de abajo, que está en azul, hasta 0.17 de milímetro, que es muy poco, pero al final de la flecha
nos está reportando ya con rojo hasta una distorsión de casi 1.9 milímetros de distorsión en la parte de arriba. Y es, digamos que hasta lógico. Entonces, la interpretación de estos resultados es lo que va a determinar qué tipo de tratamiento o cómo voy a hacer el tratamiento térmico. Si nos afecta, si no nos afecta, si podemos eliminar los esfuerzos, si podemos trabajar en la geometría, en un rectificado. Entonces, esta es la interpretación que debemos darle y es lo más importante de usar este tipo de herramientas de software. Aquí tenemos un caso, un ejemplo de distorsión. Este es un caso de estudio que lo pueden encontrar en la página de Dante Solutions. Aquí lo vamos a reducir, es un estudio muy amplio donde va paso por paso. Aquí lo reducimos a 3 diapositivas. Tenemos un anillo C al cual hay que darle un temple, un anillo tipo C con sus dimensiones. No son concéntricos, los círculos no son concéntricos, entonces tiene una geometría especial ahí. Y esto hay que darle tratamiento térmico. Entonces lo que voy a ver aquí es qué pasa si hago la inmersión en el medio de aceite, si hago una inmersión vertical o si hago una inmersión horizontal de la pieza. ¿Cuáles son las distorsiones? ¿Qué va a pasar en esa pieza si lo hago de una u otra manera? Para ello, pues hago mi construcción de mi modelo CAD y hago el mallado en el software Abacus. Hago el mallado para que podamos trabajar y simular. Y estos son los resultados que nos salieron antes del calentamiento. Antes del calentamiento tenemos la geometría de la pieza, no nos reporta pues nada, no hemos hecho nada. Y después del calentamiento de la pieza a la temperatura que acordamos, en este caso fueron 700, no recuerdo bien la temperatura, arriba de los 750 grados centígrados, ¿sí? Ya nos reporta una distorsión. La parte azul es negativa, que nos reporta menos 61 milímetros de distorsión, y hacia arriba 61 milímetros positivos. Es decir, se está torciendo esa pieza, ¿no? Después de que hacemos el calentamiento en el horno, la sacamos. Aquí hay una transferencia de calor, se empieza a enfriar la pieza porque la sacamos al medio ambiente, en lo que agarramos la pieza y la llevamos al horno, la llevamos al medio de enfriamiento, al depósito de aceite, ¿sí? Hay una transferencia de calor y, bueno, la distorsión disminuye, tanto positivo como negativo, pero esta pieza está torcida. Luego, después de la inmersión en el aceite, tenemos una distorsión, disminuye todavía un poquito más. Aquí vemos que nos da 44 milímetros positivos y 45 negativos. Después del enfriamiento y del tratamiento térmico, cuando ya son los cambios de fase, cuando ya los esfuerzos se empiezan a liberar y los esfuerzos residuales, pues también tenemos ya un reporte de 13 milímetros de distorsión, de punto 13, perdón, punto 13 milímetros de distorsión. Y ya cuando enfría por completo la pieza, tenemos una distorsión igual, de punto 13 milímetros. ¿Sí? Estas distorsiones puede o no que nos afecte dependiendo de las tolerancias que manejemos. Pero aquí ya hicimos el análisis de la distorsión. Y bueno, los reportes son estos. En el color azul es la pieza sin tratamiento térmico, sin el calentamiento. Cuando hacemos la inmersión en posición vertical, esta es la color verde, es la distorsión que tenemos en la pieza. Como vemos, pues está chueca, de un lado es más y del otro lado es menos, ¿no? Y si la sumergimos en forma horizontal, está en color rosa o anaranjado, rojito,
Ya pasé por todo el arco iris. Esta es la distorsión que reportan. No quiere decir que una sea mejor que la otra. Tenemos que analizar, hacer el análisis de qué es lo que nos afecta menos, qué nos va a costar menos, cuál es la mejor solución, de que va a haber distorsión, va a haber, o incluso podemos cambiar el proceso, ¿sí? A lo mejor no lo hacemos en aceite, a lo mejor lo hacemos en sales, ¿no? Eh, Dependiendo, todo eso se puede simular sin hacerlo físicamente, y pues esto solamente es invertirle un poco de tiempo al análisis, y, pero para eso están estas herramientas, ¿sí? Al final todo esto que platicamos se traduce en una sola cosa, ¿no? Ahorramos tiempo, el ahorro de tiempo nos va a redituar en ahorro de dinero, ¿sí? Y bueno, el tiempo es dinero, y estamos hablando de que sí hay una eh, inversión no es un gasto, es una inversión en las herramientas, pero al final del día esto nos puede, o no nos puede, nos va a redituar en ahorros que, digámoslo así, las herramientas se van a pagar solas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de todo ello. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Todavía nos falta ver un ejemplo práctico, muy rápido. ¿Alguna pregunta? Ya saben, por el chat eh, nos pueden preguntar, o en Facebook también. Levanten la mano. Vamos a pasar. Aquí están mis datos. Me pueden contactar en elopez@quimeca.net, en el correo info@quimeca.net, en los teléfonos de la oficina 55 57 81 43 85. Pueden visitar nuestra página www.quimeca.com.mx. Bien, vamos a ver rápidamente un caso práctico de estudio. Este es un caso de estudio de Dante Solutions, que es el uso de Dante durante el diseño, corrección de la distorsión de un engrane cónico desde el punto de vista del tratamiento térmico, ¿no? Esto es, repito, esto es en la fase de diseño, ¿eh? No estamos analizando qué pasó, sino es durante el diseño, ¿sí? Tenemos la pieza a tratar, es un engrane cónico con 40 dientes, con un barreno de 37.6 milímetros, un diámetro exterior de 205 milímetros y una altura o una longitud de 94.1 milímetros, ¿sí? Para este caso de estudio, hacemos nuestro modelo CAD del diente de un engrane. Asumimos que modelando un diente es el mismo comportamiento en todos los dientes. No tengo que dibujar los 40, solamente uno. Hago el modelo del diente, hago el mallado, perdón, hago el mallado es más fino en el núcleo del diente, porque aquí también se puede simular o se va a simular la incrustación de carbono, las fases de transformación térmica y los esfuerzos. Por eso es más fino aquí que en el engrane, en el resto del engrane. Entonces, por eso nos enfocamos a hacer un enmallado más fino en la parte de los dientes. Y aquí hay un corte del diente con cómo queda con el mallado en el interior, ¿sí? Vemos que son triángulos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí está vamos a ver este video donde nos reporta los esfuerzos de von Mises y la austenización.
cuando viene la austenización, que es en rojo, y una vez que tenemos la austenización, vemos los esfuerzos que van apareciendo en el diente del engrane, y viene el enfriamiento que va a pasar. Aquí ya se está enfriando la pieza. Viene la recuperación de la geometría. Y bueno, ahí ya tenemos martensita, ¿sí? Y ya está completado el tratamiento térmico y vemos que aparecen aquí esfuerzos residuales, que son los rojos, que llevan hasta 900 megapascales, ¿sí? En toda la corona, en el borde del diente, de la base del diente y alrededor de todos ellos. Bien. ¿Qué nos esta es la descripción del proceso y los resultados, que es un carburizado, un cementado. Recuerden que dijimos que el cementado es para superficies que están en rozamiento. Entonces nos reporta el porcentaje de martensita que nos queda en el diente, nos reporta el porcentaje de carbón también que queda en la superficie del diente, nos reporta la dureza, aquí llegó hasta 65 Rowell C, y también nos reporta el grueso de la capa de dureza. Perdón, lo primero fue martensita y aquí queda austenita atrapada, que es alrededor del 13%. Recordemos que dijimos que quedaban austenita y otras fases atrapadas por la velocidad de enfriamiento. Bien, ¿qué problema hubo? Pues que hubo una distorsión en la geometría, ¿no? Nos reportan hasta 337 micras de distorsión. ¿Qué pasa? Para corregir esto, maquinar para corregir la distorsión quitará esfuerzos residuales de compresión, afectando con ello el comportamiento de la resistencia a la fatiga. Este problema se hubiera descubierto, si no hubiéramos hecho el análisis, este problema se hubiera descubierto cuando ya fuera la producción, la fase de producción, o ya en trabajo, ¿no? Entonces, pues ese fue el problema que hubo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como Dante se usó para lo que es durante la fase de diseño, viendo que es muy beneficioso hacerlo, solamente hay dos posibilidades. La primera es cambiar la geometría en función de los parámetros de proceso para reducir la distorsión. Esto, ¿cómo vamos a cambiar la geometría? Agregando material durante el tratamiento térmico, incrementa la rigidez del diente del engrane. Y agregando todo eso, se puede quitar material después del endurecimiento si fuera necesario, y los esfuerzos de compresión en el diente permanecerán para mejorar el rendimiento de la fatiga. Ese es un camino, agregar material. Y el siguiente camino es cambiar el proceso, ¿sí? Sin agregar material. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos conviene más, ¿sí? Agregando una nueva geometría, cambiando la geometría y agregando material, ¿qué es lo que pasó? Aquí tenemos los resultados. Se reduce, teníamos 339 micras de distorsión, ahora tenemos 223 micras, ¿sí? Totales en el diferencial de distorsión, se redujo, ¿sí? En 223 micras, lo cual es muy bueno, pero todavía tenemos una distorsión considerable. ¿Qué pasa si hago el cambio de proceso? Bueno, pues si hago el cambio de proceso, que es el precalentamiento de la pieza por inducción, luego hago la austenización usando un calentamiento por inducción, luego hago un enfriamiento ya no en aceite, sino por aspersión, usando una solución de polímero, ¿sí? En este caso se obtuvo una profundidad de carburación equivalente, es decir, la capa de carbono es igual a la del proceso inicial, que es lo que requeríamos, pero veamos aquí la distorsión, ¿sí? En lugar de tener, veamos el emallado, se redujo en 297 micras, 297.6 micras, la distorsión, ¿sí? Es decir, se ve mejor este proceso o este método
cambiando el proceso, pero eso va a depender también si tenemos los medios, tanto físicos como recursos, para poder hacer el cambio de la distribución, perdón, el cambio de proceso. Bueno, en resumen, eh, nos muestran que pues usar Dante durante las etapas de diseño pues nos va a ahorrar al final dinero, vamos a mejorar el proceso, vamos a mejorar los resultados y con ello pues nuestra eficiencia como empresa va a mejorar, ¿sí? Los ahorros son considerables cuando se hace este tipo de análisis antes, y es una cosa a considerar para los que diseñan, ¿sí? Que no nomás es decir, le vamos a poner un engrane, sino hay que ver los tipos de engrane y qué procesos van a llevar esos engranes para que nos funcionen correctamente. Y, por ejemplo, en este caso, el análisis de resistencia a la fatiga, ¿sí? No hubiera sido el mismo con el primer tratamiento térmico que propusimos. Bueno, y creo que ya nos estamos pasando de tiempo. Al final esto es las ventajas de usar Dante y Abacus, ¿sí? Son dos herramientas de análisis que nos ayudan enormemente para aumentar la eficiencia en nuestros procesos en las empresas. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Si hay preguntas, Enrique, aquí en el QIA, Fernando Camarillo, ¿las propiedades físicas de los medios de enfriamiento y de los materiales de componentes se pueden editar? ¿Puedo meter nuevos materiales o solo es para aceros? Puedes meter tipos de acero, nuevos componentes tuyos de acero. Eso es una ventaja, la cual no mencioné, pero qué bueno que lo preguntas. Puedes tú, si hay un desarrollo de materiales nuevos en acero, puedes tú meter esos tipos de acero, hace una interpolación de las propiedades entre uno y otro, tú le das los datos del acero, los componentes del acero, eh, los módulos de Young, etcétera, los análisis que se hacen normalmente a los aceros, eh, componentes físicos, la estructura cristalina, y ya teniendo eso en las librerías que tú metes, haces tu propia librería, ¿sí? Puedes hacer los análisis para los tratamientos térmicos con el tipo de acero que tú creas. Para otros materiales, hay estudios, hay ensayos que han hecho, el mismo Dante Solutions, por ejemplo, para tratamientos térmicos de aluminio, pero todavía no tiene un desarrollo, digamos, comercial. Hay experimentos y hay papers que nos indican cómo le hicieron. Dante es una empresa muy abierta. Hay papers que nos indican cómo le hicieron para hacer y simular los tratamientos térmicos, en este caso en aluminio, y hay otros. Es cuestión de echarse un clavado a las librerías, pero no, comercialmente todavía no sale a la luz como, eh, como en sí como un módulo para otro tipo de material. ¿Algo más? Oh, perdón, hablabas de los medios de enfriamiento. Sí, Sí. también se le da el tipo de medio de enfriamiento y haces también tu librería, tu propia librería, ¿sí? De tal manera que interactúa, ya toman los datos, los módulos de intercambio de calor y ya puede simular en el tipo de medio de enfriamiento que tú le das, ¿no? Yo quisiera ahí hablar un poquito de eso. Sí están las propiedades físicas de los medios de enfriamiento y los podemos tomar de referencia para adecuarlos a nuestros procesos. Vienen las propiedades del agua, del aceite, de las sales. Entonces se pueden tomar de referencia para adecuarlos a uno. En lo que es las propiedades de los materiales es para aceros y hay una utilería, un programita que desarrollaron los de Dante para aceros. Hay ciertas empresas que tienen
aleaciones especiales secretas, ¿no? Entonces, la base de datos de Dante tiene los aceros comerciales. Entonces, si mi aleación de acero no cae en una de especificación o está entre ellas, uno dice en este programita cuál es la composición química y Dante, interpolando los valores de la base de datos, encuentra los valores de curvas TTT, las curvas mecánicas de martensita, perrita, perlita, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que quería yo comentar. Como comentó Enrique, la base de datos para aluminio se está creando, pero todavía no la han liberado. Ahorita tenemos para aceros. Si hay un acero especial que te interesara, ingeniero Fernando, habría que ver qué hace aleaciones y preguntar a Dante si lo tienen ya en la base de datos para agregarlo. ¿Ok? Bueno, hace otra pregunta igual el ingeniero Fernando Camarillo. Dante es un software fuera de la suite de Abacus, es decir, no está como Tosca o FreeSafe. ¿Trabaja con tokens de Abacus o necesita una licencia en particular? Sí, necesita una licencia independiente. Es un software hasta cierto punto independiente, una licencia independiente. Es otra empresa y tiene un costo diferente. También está en renta, hay adquisición en renta y adquisición en licencia definitiva. Trabaja junto con Abacus, pero utiliza Abacus para hacer las interpolaciones, pero no trabaja, no es un módulo de Abacus, vamos, es independiente. Aquí está otra. Pregunta. Aló, perdí. Ahí va. Sí. Abel Hernández, ¿el mallado es automático? La respuesta es sí, el mallado es automático y se hace dentro de Abacus. CAE. En la imagen que presentó Enrique del engrane, se usó una técnica de mallado tipo CFD. En esa técnica de mallado tipo CFD genera unas capas de elementos delgaditos en la superficie para capturar mejor lo que es esa que está ahí del lado derecho. Ese mallado que se hace es como para CFD. Genera unas capas, en este caso, para capturar de una mejor manera la penetración del carbón. En el caso del CFD se hace esa malla para capturar bien la fricción que hay de la pared con el fluido, pero bueno, es una técnica de mallado automático tipo CFD para este análisis estructural. Y bueno, también preguntan Jorge, ¿cómo puedo reducir los esfuerzos residuales cambiando geometría o velocidad en cambios de temperatura? Bueno, en este ejemplo que había puesto yo, en este caso del diente del engrane, ¿sí? Eh, eh, se hacen análisis de esfuerzo y se reducen, pues a lo mejor, como dices tú, cambiando geometría, pues a lo mejor no dando ángulos tan pronunciados y tan agudos, ¿sí? Ya sería un análisis del propio Abacus en este caso, bueno, de los dos Abacus Dante, para ver si tú haces un cambio de geometría, qué efectos tiene durante el tratamiento térmico. ¿Cómo fue la otra pregunta, Inge? ¿De qué manera se emplean? De esta misma. ¿Cómo se pueden reducir los esfuerzos residuales cambiando geometría o velocidad en cambios de temperatura? Bueno, en este caso puedes hacerlo como se mostró en el ejercicio del engrane. Puede ser tanto por geometría o puedes simular. La ventaja es que como es un análisis virtual, pues puedes probar qué pasa si cambio la geometría, qué beneficio tengo. ¿Qué pasa si cambio las velocidades? ¿Qué beneficio tengo? Entonces, quizás puede ser una combinación equilibrada entre geometría y velocidades.
Viene otra pregunta, David Rivera. ¿De qué manera se emplean o para qué se requieren las subrutinas dentro de Abacus y de Dante? Bueno, esa la contesto yo. Abacus es un software muy avanzado, no lineal, de elemento finito. Está basado en elemento finito, aunque tiene varias técnicas, ¿no? Tiene elemento finito, diferencias finitas, volúmenes finitos, muchas técnicas de elemento finito o métodos numéricos. Abacus, dentro de todas sus capacidades, contempla la mayoría, pero hay investigadores que usan Abacus. Entonces, si este investigador está creando digamos, una ecuación para un material, para el comportamiento de un material, o inclusive, digamos que están creando un nuevo material, ese modelo de material no existe en Abacus. Entonces, el investigador puede usar Fortran para programar su ecuación del comportamiento de ese nuevo material y dárselo a Abacus, porque Abacus no lo tiene. Ese investigador está creando ese material con ese nuevo comportamiento. Entonces, en esa parte, Abacus está abierto a que tú programes nuevos materiales, que tú programes nuevos elementos, que tú programes condiciones de frontera. Por ejemplo, el análisis de chorro de agua del tubo de enfriamiento en la línea de producción. Esa programación de condiciones de frontera del chorro de agua se hizo con una subrutina en Fortran. El caso de Dante son esas subrutinas. Abacus no tiene programadas las ecuaciones diferenciales que dominan el fenómeno de tratamiento térmico. Entonces, Dante en Fortran programó esas ecuaciones diferenciales y Dante realmente es una subrutina que está corriendo dentro de Abacus. Entonces, las subrutinas de Fortran con Abacus son muy poderosas. Se pueden aplicar a materiales, elementos, condiciones de frontera, condiciones de carga, etc. Eso es durante la solución. Entonces, me parece que esas son todas las preguntas. El ingeniero Fernando Camarillo dice, ok, muchas gracias por las respuestas. Bien, si tienen más preguntas, pudieran desarrollarlas todavía. Parece que ya no hay preguntas. Si tienen un requerimiento, nos pueden contactar, les decía yo, a los correos electrónicos, los medios que vemos aquí. Podemos hacer alguna presentación, si algo les interesó y quieren contactar a su ingeniero de aplicaciones, a su ingeniero metalúrgico, a su jefe gerente, para que hagamos una sesión y explicarle con más detalle este tópico, este tema. ¿Pregunta más, Inge? Facebook, ¿no? En Facebook no pude hacer la conexión, no sé qué pasó, no lo logré, pero no, por eso no hubo preguntas de Facebook. Pero bueno, creo que eso sería todo, yo creo que ya nos podríamos despedir. Bueno, les agradezco mucho su atención, muchas gracias. Recuerden que visitar nuestra página y tenemos más seminarios. ¿Cuándo es el próximo, ingeniero? Mañana tenemos un seminario vamos a explicar cómo hacer simulaciones de colapsación y poscolapsación de una manera rápida porque es solo 1 hora, usando Abacus, el Abacus estándar y el Abacus explícito. Cómo capturar los modos de colapsación, cómo encontrar la carga crítica de colapsación, el modo de colapsación y luego cuando colapsa la geometría, cómo es el fenómeno. Pues ahí está el comercial, sencillito, rápido. Mañana lo vemos, la colapsación en Abacus. Por lo pronto, muchas gracias por su atención y cuídense, que estén bien. Hasta luego. Gracias.